forma, lo que se busca es generar conciencia y la jornada establecida en el calendario de efemérides será el Día Internacional del Donante de Sangre. Lo que se busca, más allá de las campañas puntuales que se realice para convocar a donantes de sangre, es que sea una práctica habitual. Está con nosotros el director de la Fundación Banco Central de Córdoba, Luis Carrizo, a quien ya estoy saludando. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán Giachero te habla. Hola, buenas noches, Germán. Gracias por esta entrevista. Por favor. A ver, ¿cómo está marchando todo? ¿Seguimos con las mismas modalidades o los mismos hábitos de siempre? ¿O hay algún cambio en la población que permite indicar que la donación de sangre va a ser una práctica habitual y sostenida en el tiempo? Realmente está costando cambiar el hábito o la cultura de la donación, Germán. Vos, como bien dijiste recién, venimos de una cultura de donación de reposición o familiar, que se denomina, Claro. en donde los bancos de sangre de alguna forma hacemos responsable a los familiares de que haya sangre en los bancos de sangre. Y lo que estamos buscando, como bien dijiste vos, a través de esta campaña, justamente alrededor de estos días, sobre todo el 14 de junio, que fue el Día Mundial del Donante de Sangre, y el 9 de noviembre, que es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, es concientizar a la población para que lo haga en forma voluntaria y habitual. No ya porque un familiar, un conocido lo necesita, sino porque entiende de que hay pacientes permanentemente internados en instituciones médicas públicas y privadas de la provincia de Córdoba y que están requiriendo sangre todos los días, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Pensemos en términos posibles, potenciales. ¿Qué pasaría si los centros de salud se quedaran sin el stock de sangre para precisamente atender las necesidades y las demandas? ¿Qué podría pasar? Bueno, te cuento algo que nos pasó realmente el año pasado. Venimos de una pandemia, como bien dijiste vos, en donde se documentó una caída de un 30 a un 40% de las donaciones que veníamos llevando antes de 2019, ¿no? Esto fue de la mano un poco de que el sistema de salud se abocó mucho al tema COVID y muchas cosas o muchas patologías crónicas dejaron de atenderse, ¿no? Pero ahora que hemos vuelto de nuevo a atender cirugías traumatológicas, cirugías cardiovasculares que se habían pospuesto y todo, necesitamos un repunte de nuevo de los donantes, ¿no? Y hay situaciones médicas, siempre digo, no se toman ni pandemia, ni vacaciones, ni nada, como son las leucemias, como son las pacientes obstétricas, que por suerte se complican poco, pero una paciente obstétrica cuando sangra, te puedo asegurar que te vacía el banco de sangre, ¿no? Los chiquitos prematuros, los trasplantes hepáticos, esto que decís vos, el año pasado tuvimos a punto de suspender, y no porque todo el sistema público y privado trabajamos a la par en el tema de donación de sangre. El mejor ejemplo de sistema público es la donación de sangre. Esto es gente que dona sangre para que alguien lo reciba. Acá la sangre no es de nadie, es de la misma población que la dona, para que los servicios de transfusión, los bancos de sangre, la pongamos a disposición de la gente que la necesita, ¿no? Entonces, te contaba que el año pasado estuvimos a punto 2 veces de suspender, de no poder recibir un órgano que venía dirigido a un paciente que estaba destinado acá por la lista de espera en Córdoba, ¿no? Y esta institución médica importante de Córdoba, y tuvimos que hacer magia entre todos los bancos de sangre de toda la provincia para poder conseguir glóbulo rojo y plaqueta para ese paciente. Entonces, cuando vos preguntás esto, no estamos preparados realmente para si hoy tuviéramos una catástrofe, ojalá que no, y tuviéramos que transfundir de repente a cierta cantidad de pacientes, no podríamos hacerlo. Lo poco que ingresa en la mañana, en el día, en cada uno de los bancos de sangre, ya está comprometido y sale a esta hora, que es donde cuando tenemos los análisis de enfermedades transmisibles, sale todo, no queda nada de stock. Para estar tranquilo deberíamos tener stock de una semana por lo menos. Y eso es preocupante realmente, ¿no? Es tremendo lo que contás, Luis, porque realmente no tomamos dimensión de la importancia que significa donar sangre y, en todo caso, cuál es el destino que se le da a esa sangre que, por supuesto, donan algunas personas. Ahora, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones, los motivos que llevan a que no haya mayor cantidad de donantes? ¿Hay una falta de conciencia? ¿Hay algún mecanismo por allí publicitario, de marketing que está fallando? ¿Cuál es la razón? ¿Qué explicación encontrás, Luis? Bueno, vos sabés que justamente hoy se ha celebrado 20 años del Plan Nacional de Sangre. El Plan Nacional de Sangre surgió justamente por allá por el año 2002 para que el país fue con 2 consignas o 2 objetivos, ¿no? La centralización de los bancos de sangre, que es lo que nosotros habíamos hecho un par de años antes, en el año 2000, nosotros ya tenemos 22 años de vida y tenemos puesto un pie importante ahí en Villa María, ¿no? Hoy hemos estado en Villa María en la colecta, que nos ha ido excelente, como siempre nos va, junto a la gente de Fundae Villa María, que trabajan
arduamente para que cada vez que vamos a hacer la colecta sea un éxito, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy se cumple 20 años del Plan Nacional de Sangre. Ese Plan Nacional de Sangre era una estructura ministerial del Ministerio de Salud de la Nación que invitaba a los bancos de sangre a ir hacia la centralización para que cada institución médica no tuviera su pequeño banco de sangre, sino que fuera un banco de sangre importante para que hicieran campañas para las nuevas técnicas y tecnologías que iban a venir después y todo lo demás, que no se puede hacer sin la centralización, y para que en el año 2020 llegásemos al 100% de donantes voluntarios de sangre. Primero que estamos muy lejos en el país, debe haber un promedio de un 30, un 40% de donación voluntaria de sangre. Nosotros, en el caso nuestro, nuestra estructura, Fundación Banco Central de Sangre, estamos alrededor de un 50% por todas estas campañas que hacemos, que salimos a buscar los donantes fuera del banco de sangre, ¿no? Pero lo peor es que ese 50% es el 25% de la cantidad de donaciones que necesitaríamos. En las últimas estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia del 2020 hablan de 60.000 donaciones en toda la provincia. Si uno siguiera las indicaciones de OMS y OPS, que dice que 3 al 5% de la población tiene que donar sangre una vez al año para ser autosuficiente, pues imagínate que nosotros hoy con el último censo de 3.700.000 no deberíamos tener menos de 150.000 donaciones al año, ¿no? Y tenemos un 30% de esas donaciones. Y encima de ese 30%, solamente el 50% lo hace de forma voluntaria, ¿no? Claro. Entonces realmente estamos trabajando en la diaria, se posponen permanentemente cirugías o se posponen transfusiones en pacientes crónicos que tienen que esperar hasta que esté la unidad en el banco de sangre para poder transfundirse. Y bueno, esto es fundamentalmente un tema en el caso de la población es educativo, ¿no? Hemos perdido, yo siempre digo, 20 años de educación, así como se ha trabajado en muchas cosas en educación y se ha trabajado bien, y todos los que tenemos hijos chicos lo sabemos, en la seguridad vial, en el autocuidado de la salud bucal, en la solidaridad. Lo mismo tenemos que hacer con la donación de sangre, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en jardín de 3, sabrán cada educador cómo tiene que trabajar en esas edades para llegar al secundario y hablar sí así de quiénes pueden donar sangre, quiénes no, para qué donar sangre, en qué sirve, pero fundamentalmente un trabajo educativo. Uh-huh. Y esto, por supuesto, tiene que ver también porque no hay una política de salud pública en donde la sangre esté puesta en la agenda de todos los temas de salud, ¿no? Uh-huh. Así que son todos los temas, un tema educativo y un tema de falta de salud pública con respecto a la donación voluntaria de sangre. Luis Carrizo, director de Fundación Banco Central de Córdoba, en diálogo con Canal 20 Noticias. Muchas gracias, Luis. Esperemos que de alguna forma esto se vaya revirtiendo de a poco. Un abrazo. Seguro que sí, así. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros avanzamos, hablamos en este caso de deportes.